Buenos días, solamente me pongo en contacto con ustedes para deciros que ya he terminado de leer el libro de Viaje a Tierra Santa y me gustaría compartir con ustedes mis impresiones. Deciros que yo no soy profesional de esto, ¿vale? Solo soy una amiga más que le gusta compartir lo que lee con sus amigos de aquí de redes sociales. Muy bien, pues como veis es de tapa blanda. Yo personalmente lo prefiero así porque me gusta llevarme los libros de un sitio para otro, es de pasta blanda. Como veis, el dibujo que tiene es bastante explicativo acerca de lo que va el libro. El título es más grande que los nombres de los dos autores. Es una pasta clara, se ve todo claramente y no tiene subtítulos. El subtítulo es muy personal y yo creo que la foto es bastante explicativa para poner más historia. Tanto Juan Eslava Galán es un escritor ya muy conocido por todo y seguro que algunos de ustedes habéis leído algún libro de él, y Antonio Piñero, que es un gran estudiado de las religiones y de la vida de Cristo. Este libro tengo aquí el ordenador al lado porque hay muchas cosas que no las voy a recordar y entonces tengo aquí como chuleta. Tiene 443 páginas, lo que es la novela en sí, que consta de un viaje de dos amigos, Bonoso y Antonio, ¿vale? Y además llega hasta las 462 páginas en bibliografía e índice onomástico y topónimos bíblicos. Es un libro que es fácil de leer, pero a veces es verdad que utiliza signos o palabras extrañas, o no hay importancia porque, si lo encuentro ahora, porque como veis, tiene textos explicativos, ¿sabes? De las cosas que dice o cosas de la Biblia, si no se recuerda, está todo aquí. Es un libro que tiene fotos, ¿veis? Tiene fotos donde a veces salen los dos autores. Entiendo entonces que este viaje lo hicieron de verdad. Lo hicieron de verdad, ¿veis? Las fotos son muy chulas, están muy bien. Entiendo que este viaje lo hicieron de verdad y escribieron el libro entre los dos. Bueno, pues dicho esto, a mí personalmente a veces me ha aburrido. He aprendido mucho, desde luego que sí, porque ahora voy a deciros cosas que me han llamado la atención, que yo o no sabía o me la habían explicado siempre de otra manera. Entonces, pues con este libro pues he descubierto muchas cosas. Igual que a mí me han entrado ganas de viajar a Tierra Santa, pero que ustedes cuando lo leáis os dé ganas al menos de leer el libro. A lo mejor ustedes ya habéis viajado allí y os será más descriptivo. Como os decía, yo a veces me he aburrido leyendo el libro porque se ha llevado derroteros de conversaciones que a mí personalmente no me han llamado la atención, no me sugerían nada. Pero entiendo que un libro de historia y algo de místico y de leyenda que tiene el libro sobre la religión, entiendo que si no lo hiciera así, pues se convertiría en un libro monótono. Como he dicho, es fácil de leer y no siempre es aburrido, porque muchas veces me he reído con él y sobre todo en ocasiones me he quedado con la boca y los ojos abiertos. Pero eso es así, eso cómo puede ser. En fin, se aprende mucho en este libro. Seguimos hablando. Una de las cosas que he aprendido de este libro es que la religión ha existido desde siempre, pero no del lado romántico que pensamos, sino más bien ha existido siempre para manipular al populacho y manipular al populacho y hacer que la gente hiciera lo que los mandatarios quisieran. No estoy hablando de la religión cristiana, estoy hablando de religiones antiguas, de religiones que son mucho más antiguas que eso. Una cosa que me gusta mucho de este libro es que hay cosas muy delicadas que pertenecen a la fe de cada persona. Y entonces los autores sutilmente dejan entrever lo que pudo pasar o lo que ellos piensan que pudo pasar, pero en ningún momento intenta rivalizar con la fe de cada persona
o con la creencia que tenga cada persona. Entonces eso me ha gustado mucho, ¿no? Porque no es un libro que hable de la religión e intente manipular a la gente para llevarla a su terreno, sino todo lo contrario. Las cosas que son de fe las deja justo a eso, a la fe. Lo primero que he aprendido y que me ha llamado mucho la atención de este libro es decir que del judaísmo sale la religión cristiana y el islam. Aquí tengo el ordenado al lado porque es que si no hay muchas cosas que se me olvidan. Después, el islam reconoce a Jesucristo como que es un gran profeta, no como hijo de Dios, pero sí como un gran profeta. En cambio, el cristianismo no reconoce a Mahoma como un profeta, que fue. Otra cosa que me ha llamado la atención es que el monte sagrado realmente no se sabe dónde está. Se supone que es uno u otro, ¿no? Y depende de cada religión, pues es de aquí, de allí, pero realmente no saben dónde está realmente ese monte sagrado. También hay una cosa que me llamó la atención, que al principio del cristianismo, ese Dios único que ahora creemos, pues no estaba solo y único como nos hace creer en la Biblia, sino que convivía con los dioses, que eran muchos de aquella época. Por eso cuando Moisés sube al monte y le dan las tablas, ¿no? Le dan las tablas, él cuando llega abajo y ve que la gente estaban adorando a un dios de oro, ¿no? De metal, se enfada tanto. Primero, porque habían perdido la fe en su Dios único. Y segundo, porque estaban adorando a un Dios que ya existía en aquella época. Y en cambio eso en la Biblia, por lo menos yo no lo sabía. En la Biblia eso no nos lo dice así, sino que como que el hombre inventa un Dios. Y por eso Moisés se enfada. No. Ese Dios ya existía y por eso Moisés se enfada tanto, porque es como que la gente no han evolucionado hasta el Dios único, sino que todavía están pensando en su Dios antiguo. Pues bueno, se habla mucho del nacimiento de Jesús, de que muchas religiones cuentan la misma historia. También de la discrepancia que hay entre Mateo y Lucas. Cada uno ve el nacimiento de Jesucristo de forma diferente. También habla de que Pedro, yo eso no lo sabía, yo siempre pensé que Pedro era un marinero pobre. Pues no, Pedro era un comerciante que tenía gente que trabajaba para él, era pescador, por supuesto, y que en su casa fue donde se originó el cristianismo. Se dice que ahora el río Jordán, pues es un río sucio, lo describe como sucio, y que la gente van allí a bautizarse aunque esté sucio y esté todo, y que con drones pues hacen fotos, vídeos y demás. Se supone que en la época de Jesucristo era un poco más ancho y probablemente pues el agua sería mucho más limpia. También dice que Jesucristo en principio fue discípulo de Juan y a Juan lo describe como una persona dura, una persona muy directa, una persona que atacaba mucho a los mandatarios y que por una de esas cosas murió. No murió porque la hija o la hijastra le pidiera, no, murió porque como todo, cuando se dice mucho la verdad pues estorba. Y estorbaba en ese momento y lo mataron. También habla del Cábala, que yo en mi cultura mediana, en mi poco saber, pues yo no sabía y no sé muy bien explicar lo que es el Cábala. Yo lo que he entendido que el Cábala es unos escritos que Dios hace directamente sin la intervención del hombre. Eso está muy bien explicado, está muy interesante y creo que eso lo debéis de leer y cada uno tener vuestra opinión y decírmela por aquí, por el vídeo, por el Facebook o por cuando queráis en YouTube, en la red social que queráis me podéis comentar de ello. Otro dato interesante es que realmente no se sabe cómo murió Judas. Unos dicen que murió ahorcado, otros que se cayó por un precipicio y todo viene dado porque en libros antiguos las personas que traicionaban a los reyes o a los semidioses pues eran castigados bien ahorcados o bien que se caían por un terraplén. Pero realmente no se sabe si Judas realmente murió así o no murió o qué pasó con él. Eso históricamente no se sabe. Otra cosa que me llamó la atención es que Pilato nunca pudo salvar a Barrabás. Primero porque era un simple funcionario y si hacía algo así, pues podía
cortarle la cabeza, podrían matarlo, condenarlo a muerte los romanos. Entonces, eso se supone que es una leyenda del cristianismo. Se dice, o históricamente se cuenta, que Barrabás, con Jesús, sentenció a dos malhechores más. Estas dos personas seguramente serían discípulos de Jesús, que en el momento de que a él lo cogieron los romanos, iban armados con armas. Históricamente, ya, como os digo, eso lo dejo a la fe y cada uno, porque a lo mejor esa es mi interpretación y alguien que lo lea pues lo interpreta de otra manera. Hay algo que me sorprende mucho y que yo siempre creí que era un poco inventado, pero por lo visto tanto los milagros que hicieron Jesús como Mahoma están como apuntados, digamos, ¿no? Está textualizado en un libro y son ciertos. Es impresionante, no sé si a lo mejor la Biblia se exagera más o menos, pero por lo visto son ciertos los milagros que hicieron. Y también es cierto que Jesucristo fue crucificado en la cruz, murió crucificado en la cruz, y que la pasión es tan dura como es. La pasión es como es, algo muy duro. Yo personalmente, cuando habla el libro de la resurrección, lo habla como un poco de ficción, ¿no? Es algo, yo personalmente creo que la persona es algo más que carne y piel, entonces pienso que hay una resurrección del alma, no a lo mejor una resurrección de cómo que esa persona va a venir en cuerpo y carne a hablarnos y abrazarnos, eso quizás no, pero que somos energía y que vamos a otro sitio y que no nos morimos aquí. Yo personalmente pienso así que cuando ellos dicen que la resurrección tal cual es un poco invención de la Biblia, yo eso lo dejo a la fe. Yo personalmente pienso que sí se resucitamos, pero no de la forma quizás descriptiva de que Dios vino con carne y piel y no sé si me he explicado bien, espero que me comprendáis. También en el libro deja claro que hay muchos datos que no se saben realmente y hay muchos sitios que los hombres han ido poniendo iglesias, han ido poniendo puestos de virgencita, de señores, han ido poniendo reliquias y realmente hay cosas que no se saben. No se saben si sucedió, si no sucedió. Lo único que es cierto que Jesucristo pisó la piedra que está enmarcada en una de las iglesias. Esa piedra la pisó Jesús cuando estuvo delante de Poncio y Pilato. Pero realmente hay muchas cosas, muchos datos que no se saben y en la calle del Vía Crucis se han ido poniendo iglesias, otra iglesia, puestos. Y hay muchos datos que históricamente no se sabe si fueron así o no. Entonces, pues, ahí vuelve a estar la mano del hombre, para mi gusto y esta opinión personal, la mano del hombre, los oportunistas, que sacamos provecho de todo, ¿no? Si tú crees en algo, yo te voy a poner una iglesia y si te puedo sacar algo de dinerillo, pues bienvenido sea. En fin, el libro está muy bien, a mí cuando lo he leído me han entrado ganas, está muy bien, me han entrado ganas de ir a Tierra Santa, pero ir con una persona como Antonio Piñero, que me lo vaya explicando todo, o una persona que entienda y me vaya explicando todo también y con tanta energía, ¿no? Y que no sea yo una de esas creyentes, como dicen, que salen creyéndose que Dios le ha dado un mensaje que lo tienen que decir al mundo entero. Bueno, pues encantada, nos escuchamos y nos vemos por el Facebook otra vez. Chao, un saludo.